impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. En la mañana estuvimos viendo una porción de la palabra del Señor con relación a los que son tomados aparte. De hecho, estuvimos hablando acerca de que habían oportunidades en que Dios nos tomaba aparte y nos llevaba a cierto lugar para poder trasladarnos su palabra, para poder trasladarnos su consejo, para poder trasladarnos, ¿verdad?, su enseñanza, lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él quiere hacer con nuestra casa, lo que Él quiere hacer con nuestra familia. Y dentro de eso vimos, ¿verdad?, el ejemplo de lo que ocurría cuando el Señor subió a Jerusalén y le refirió a sus discípulos aparte que iban a venir pruebas, que iban a venir adversidades, que iban a venir dificultades, que iban a venir situaciones que sin lugar a dudas iban a golpear o iban a afectar a lo mejor el tema emocional, el tema afectivo, que iban a afectar a lo mejor la voluntad, pero que nosotros teníamos que entender que esto era parte de este proceso, era parte de este caminar, y que a diferencia de una persona que no está en Cristo, muchas personas ignoran esto, pero los que estamos en Cristo y los que estamos en el Señor, Dios nos ha exhortado, Dios nos ha hablado, Dios nos ha pastoreado por medio de su consejo, de su guía, y sin lugar a dudas nos ha hablado para poder prepararnos ante el tiempo, ¿verdad?, final y ante el tiempo de las cosas que han de venir. Y que también no debíamos desconectarnos de la enseñanza y de las cosas que el Señor dijo por medio de su palabra, por medio de los profetas, por medio de los consejeros. Ahí, ¿verdad?, revisamos en la mañana Mateo 20, 17, en adelante, ¿verdad?, 18 y 19, y las consecuencias que iban a ocurrir de que el ungido iba a ser probado y que iba a ser entregado, iban a burlarse, le iban a azotar, le iban a crucificar y que finalmente iba a resucitar, y que es prototipo de lo que el Señor iba a hacer también con nosotros. Así que sin lugar a duda, es tiempo de poder plantearnos eso, y que también al estar apartados, al estar lejos también del ambiente, ¿verdad?, público, en lugares secretos, apartados, el Señor viene también y estando ahí, el enemigo quiere sacarlo del propósito. Y también hablamos acerca de eso, que estando en apartados con Dios, lejos del sistema, lejos de las actividades, también corríamos ciertos peligros, y uno de esos era que el Satanás viniera a hablarnos para hacernos sentir que la voluntad de Dios no es tan buena para nosotros, o que la voluntad de Dios no es lo mejor para nosotros, o que esta voluntad del Señor no es tan agradable para nosotros, y de una u otra manera terminar sacándonos del plan, terminar sacándonos del propósito, terminar sacándonos de lo que Dios ha estado, ¿verdad?, ministrando y hablándonos. Ok, hasta eso quedamos en la mañana. Entonces ahora vamos a avanzar, lo que el Señor nos permita avanzar. Pero quiero tomar la porción de que se encuentra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 28. Por favor, vaya al libro de Marcos capítulo 9, versículo 28. Acompáñeme ahí con su Biblia. Marcos capítulo 9, versículo 28. Vamos a ver otra experiencia, ¿verdad?, en la Escritura, que curiosamente también ocurre apartado. Marcos 9, versículo 28. Si usted se fija en la palabra, el versículo que vamos a leer dice: cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Dónde le preguntaron sus discípulos? Aparte. Le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y yo le diría, si estuviéramos juntos en el templo, diga, ¿por qué nosotros? Y usted repita, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esa fue una de las interrogantes que los discípulos tenían ante un enfrentamiento espiritual, ante una situación espiritual en la cual ellos se vieron involucrados.
Si usted se fija, comenzando, ¿verdad?, a leer del versículo 14 en adelante, el Señor estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos y luego hablaba, ¿verdad?, de un ciego sanado, la confesión, ¿verdad?, de Pedro. También empezó, ese es el 8, el 9, habla acerca de la transfiguración en el verso 2, el verso 9, pero cuando llega al 14 está el párrafo que vamos a hablar ahora. Y dice, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían, unos escribas que estaban discutiendo con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaban. Verso 16, y él les preguntó, ¿qué discuten ellos? El verso 17 dice, y uno de la multitud le respondió, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Y siempre que se apodera de él, le derriba, le echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que le expulsaran, pero no pudieron. Esa fue la interrogante de esta batalla espiritual que se dio en una familia, que se dio en un hogar, que se dio entre un padre de familia con su hijo y que se dio en una realidad como muchas de las realidades que sin lugar a dudas nos toca enfrentar en nuestras casas, o nos toca enfrentar en nuestro matrimonio, o nos toca enfrentar en cualquier situación que se dé en el desarrollo de esta vida. Es importante la interrogante que nace y que yo quiero puntualizar la idea que sale en ese versículo de Marcos 9, verso 28. Fueron llamados aparte y aparte le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos? Las preguntas que ahora que estamos apartados, las preguntas que ahora estamos, ¿verdad?, en un tiempo de comunión más fluida, más constante con el Señor, la pregunta debiera ser para nosotros, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué habían cosas que no podíamos hacer? ¿Por qué existieron cosas que nosotros no podíamos hacer hasta este punto, hasta esta instancia? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el impedimento? ¿Qué fue lo que nos faltó para poder acceder a la oportunidad de poder obtener esa liberación, para obtener esa respuesta que tan necesaria se hace en ese momento? Cuando uno mira, y ya estuvimos hablando en la mañana, bueno, y también lo referimos la semana anterior, la Biblia dice en el libro de primera de la epístola del apóstol Juan, en la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5, él habla de que si sabemos que pedimos algo conforme su voluntad, y si sabemos que pedimos algo conforme su voluntad, él nos oye. Y si nos oye, sabemos que nos han contestado todas las cosas. Oiga bien y ponga atención a eso. El poder que hay en pedir algo conforme a su voluntad. A veces nosotros hacemos peticiones al Señor, pero no involucramos la voluntad porque no queremos. Nos cerramos a cierto tipo de voluntades de Dios, a cierto tipo de decisiones que pudiesen ser. Cuando la palabra del Señor dice cree, porque para el que cree todo le es posible, no está diciendo que se va a concretar. Le está diciendo que el nivel de probabilidad aumenta. Todo es posible. Es decir, sus niveles de probabilidad van a aumentar. Sus niveles de probabilidad van a crecer. Va a haber una dimensión más probable de factibilidad para obtener algo de parte del Señor. Ok, entonces, viendo ese ángulo, ellos se encuentran con esta situación, se agolpa la gente, se empieza a reunir, y los discípulos aparte se encuentran sin el Señor en ese momento y ellos ven que se les viene encima una multitud, vienen con una necesidad, vienen con una petición y luego el padre, ¿verdad?, confronta al Señor y le dice, bueno, maestro, yo traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ponga atención, tiene un espíritu mudo. Y ahí entramos al análisis. Versículo 18.
siempre se apodera. Mire qué interesante es. Ok, hay situaciones que se dan en nuestra casa que nosotros vamos a tener que lograr enfrentar. Una de esas situaciones que se dan en nuestra casa es que aparecen situaciones de esclavitud. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar por ninguna de estas cosas. La Biblia dice que aquel que es vencido de algo, esclavo se hace de aquel que lo vence. De tal manera que cuando yo veo este párrafo bíblico de Marcos 9, verso 18, y la palabra del Señor dice que se apoderaba de él, es interesante porque la palabra apoderarse de él es ejercía dominio. Ejercía dominio. Nosotros hemos visto en el campo espiritual lo que significa batallar con demonios, batallar con espíritus inmundos, batallar con ángeles caídos y las características de cada uno de ellos. Un espíritu inmundo trae una influencia, trae una opresión, trae una inmundicia, como bien lo dice su espíritu inmundo, ¿verdad? Sin embargo, el demonio busca posicionarse dentro de un cuerpo y establecer apulimi, que vendría siendo la palabra destrucción, llevar a la muerte, y eso opera también con esa gente que se golpea, con esa gente que se quiere suicidar, con esa gente que se muerde, se quiere sacar los ojos. Hay una manifestación demoníaca sobre esa persona. Espíritu inmundo establece influencia, demonio puede establecer posesión demoníaca, se toma empoderamiento. Cuando un espíritu inmundo empieza a perder fuerza, cuando un demonio empieza a perder fuerza, empiezan a haber chillidos o alaridos para poder convocar a otros espíritus inmundos o demonios que vengan a poder ayudarle en ese proceso donde se está debilitando. Un ángel caído opera, hermanos amados, trayendo una influencia de rebeldía. Lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en muchas de las naciones es estructuras anárquicas que claramente manifiestan temas de principados regionales, principados operan sobre las naciones, potestades separadas, ¿verdad? Potestades separadas, pero también claramente vemos la influencia de ángeles caídos en la anarquía, en la rebelión, en contra de la autoridad. Así que cuando nosotros nos encontramos acá, en este párrafo, dice la Biblia, y la Biblia nos entrega esta información, dice, tenía un espíritu inmundo. Ahora, ¿a dónde yo le quiero llevar con esto? Es que nosotros, hermanos amados, a veces en nuestras casas y en nuestros hijos o en nuestro matrimonio, vamos a tener influencias de espíritus inmundos que de alguna u otra manera quieren ejercer dominio, quieren ejercer autoridad. Y la pregunta es, la misma que se hicieron los discípulos aparte, ¿por qué no pudimos? O la pregunta sería, ¿por qué no hemos podido echarlos fuera? ¿Por qué no hemos podido vencer hasta esta atadura, vencer hasta este dominio, vencer hasta esta situación? ¿Por qué mi hijo sigue siendo atormentado y dominado? ¿Por qué mi esposo sigue siendo atormentado y dominado, esclavizado? ¿Por qué mi esposa sigue siendo atormentado, dominado, esclavizado? ¿Por qué esta situación se da y no logramos salir de esta situación o no logramos vencer este tipo de dominio? El segundo punto importante es lo de arriba. Mire lo que importa. Entonces vemos casas que, número uno, establecen mucha influencia de apoderamiento, una influencia espiritual, una influencia demoníaca, una influencia de las tinieblas, ejerce mucho dominio en esa casa. Número dos, provoca que los integrantes de esa casa o algunos de los individuos de esa casa caigan muy seguido. Hay un proceso de que empiezan a caminar, se levantan pero tropiezan, se levantan pero vuelven a caer, se levantan, pasa un tiempito y vuelven a caer, vencen y vuelven a caer, siguen caminando y vuelven a caer. Hay un proceso de dominio y hay un proceso, hermanos amados, de derribar. Se apodera y lo derriba. El tercer punto que dice, ¿verdad? El padre dice con relación a su hijo, genera convulsiones. Es decir, su cuerpo pierde control. Empieza una faceta de descontrol. Y ahí yo diría, hermanos amados, que estamos frente a una influencia
de la naturaleza de un hijo de ira. Un hijo de ira es un hijo del descontrol. Un hijo de ira es un hijo que no puede controlar su temperamento, no puede controlar su forma de reaccionar. Se vuelve un hombre agresivo, se vuelve una mujer agresiva, un hijo agresivo. No sabe contestar sin ser grosero, sin ser violento, a tal punto que termina generando conflictos o termina generando pleitos en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Esta palabra es muy sabrosa, hermanos amados, de poder desarrollarla y poder masticarla, porque ahora que uno la va hablando y la va conversando, van abriéndose muchos puntos que uno quisiera ir abordando, ¿verdad? Pero el hijo del descontrol puede ser formado por puertas, porque estuvimos viendo nosotros, no le deis lugar al diablo. Estuvimos viendo que uno al darle lugar al diablo, al calumniador, entra, ¿verdad?, en una persona y se vuelve en una atmósfera de pleito y de conflicto. Se transforma en una persona apoderada de la ira, y cuando ejecuta la ira está el pecado que termina dañando, arruinando. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre tu enojo. Entró, hermanos amados, el diablo y se asentó en esa estructura, en esa familia. Y luego ese matrimonio, ese lugar, esa familia, se transformó en un campo de batalla. Las familias de batalla. Hay familias que por mucho tiempo se habituaron y se acostumbraron al pleito. Hay familias que no logran establecer momentos de comunión y de paz. La Biblia nos dice que a nosotros nos llamó a paz el Señor. A paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado Dios. Si nosotros no manifestamos ser hijos de paz, hermanos amados, no podemos no llegar a ese nivel. Tenemos que ser transformados en hijos de luz, en hijos del Señor, en hijos del Altísimo, pero tenemos que llegar a dar la talla de hijos de paz, los hijos de paz. Por eso dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad. No tan solamente, hermanos amados, buscar la santidad, sino que también sigue la paz con todos. La Biblia habla, dice, en lo que dependa de ti, estate en paz con todos. Entonces nosotros miramos acá que hay una demanda de parte del Señor, una demanda de poder trabajar en aquello que se roba la paz en nuestra casa. Él convulsiona, su cuerpo pierde el control, se descontrola, falta de dominio, falta de control. Y esa falta de dominio y falta de control es peligrosa. Hablando aquí en lo que operó en el hijo, pero también en los padres pudiese ocurrir esto. Ahora, es importante ver que uno de los mandamientos con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero también es cierto que hay un mandato que dice, vosotros padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Y a veces los padres, hermanos amados, generan conflictos en los hermanos o en los hijos que no hay, con comentarios insidiosos, con opiniones insidiosas, con comparaciones odiosas. A veces cuando el hijo quiere dar una respuesta o algo, la violencia sale tan fuerte. Es que yo soy tu padre, tienes que sujetarte, tienes que obedecer. Y a lo mejor en el argumento el hijo sí tenía la razón, pero se había equivocado, o el padre estaba juzgándolo inadecuadamente. Toda esa emoción reprimida, esos pensamientos reprimidos, esa capacidad de no poder expresarse, se comienza a reprimir, y la Biblia dice que se transforma en un odre sin respiradero. Un odre sin respiradero en algún momento va a explotar. Y cuando explote ese odre que no tiene respiradero, va a dañar a mucha gente. Por eso que una de las manifestaciones de ese espíritu inmundo también era, te hace que pierdas el control. Ahora lleve este ángulo a su casa. Se apoderan manifestaciones de espíritus inmundos en nuestra casa. Nos derriban integrantes de la familia, caen en el adulterio, caen en el no diezmar, caen en el mentir, caen en administrar mal, caen en pedir plata y no pagarla, caen en engañar, caen en la inmoralidad, cae en los afanes, cae en las vanidades. Llega un momento en que pareciera que está bien, pero no está liberado, solamente está abstenido.
ser abstenido no es lo mismo que ser liberado. Hay mucha gente que pasa un tiempo y dice, estoy listo ya, estoy ok. Solamente está abstenido, pero no está liberado. Y nosotros tenemos que llegar a la faceta de liberación. Una total liberación. En todos los ambientes y en todas las estructuras de nuestra casa tiene que haber una liberación. Cuarto punto importante a destacar, todas estas cosas se dieron aparte, Todas estas cosas se dieron aparte porque los discípulos aparte le preguntaron al Señor, ¿y por qué no pudimos nosotros? O sea, tenemos la enseñanza, la información que tú nos entregaste, te hemos visto a ti cómo haces tú las cosas, pero ¿por qué no pudimos nosotros? ¿Por qué no hemos podido obtener los resultados en nuestra casa que esperamos? ¿Por qué no hemos podido obtener en nuestro matrimonio los resultados que esperamos? ¿Por qué no hemos podido obtener con nuestros hijos los resultados que esperamos? ¿Por qué no hemos podido lograr lo que anhelamos como familia? Entonces el Señor le empieza a hacer un diagnóstico. Ahí el Señor, en el cuarto punto, el padre de este niño le dice, cuarta característica de lo que ocurre con el niño, con su hijo, cruje los dientes. Cuando uno va a la Biblia, en el marco del Nuevo Testamento principalmente, que me di a la tarea de leer y estudiar, ¿verdad? Cuando uno ve el crujir de dientes, nos habla de las tinieblas de afuera, dice, échelos a las tinieblas de afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Generalmente hay una unión muy cercana entre el crujir de dientes y la manifestación de tinieblas. Por lo tanto, la figura de la ira, del descontrol, es la manifestación de presencia de las tinieblas. Presencia de las tinieblas en la casa. Generalmente una familia que tiene presencia de tinieblas en su casa va a tener gente dominada, esclavizada, va a tener gente que se levanta y cae, se levanta y cae, se levanta y cae, va a tener gente que con facilidad pierde el control, se descontrola con facilidad y hay pleitos muy continuamente. Y eso habla de que en esa casa hay manifestaciones de tinieblas muy presentes. Y esto es lo interesante. El punto 5 dice, se va consumiendo. Yo me di a la tarea de también buscar esa palabra, se va consumiendo. En una traducción dice, se va secando. Va quedando sin vida. Y me interesó un punto que decía, comienza a estar disecado. Y cuando yo vi esa palabra, disecado, es que solamente estaba el envase, pero ya no tenía vida. No había alma dentro de él, ni había espíritu dentro de él. Usted ve que el proceso de disecar algo ya es un cuerpo, está seco, no tiene vida, no tiene líquidos, no tiene nada de lo que es importantísimo para poder desarrollarse en la vida. Ahora lo interesante de esto, y permítame poder reflexionar con usted, tomando, ¿verdad?, un breve repaso de lo que hemos dicho acá. ¿Cuántas familias no le han preguntado al Señor aparte, ¿por qué no hemos podido resolver esto? ¿Por qué no hemos logrado resolver estas diferencias matrimoniales con mi esposa, con mi esposo? Señor, somos gente piadosa. Señor, somos gente que tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de ir al templo, tratamos de cumplir en lo que podemos. Pero ¿por qué no hemos podido darle una resolución a la situación que tengo con mi hijo, a la resolución que tengo con mi hija? Estos pleitos continuos, no he podido lograr sacarlo de la fornicación, no he podido lograr sacarlo de la inmoralidad, no he podido sacarlo de la droga, no he podido sacarlo del mal lenguaje, no he podido cortarle sus malas amistades, no he podido cortarle esa relación nefasta que tiene con ese joven que no es cristiano, con esa niña que no es cristiana. ¿Por qué no he podido resolver este asunto, esta situación en mi casa? Porque al no resolverla, es porque veo gente que está en esclavitud en mi casa, hay gente que continuamente cae en mi casa, hay gente que pierde el control en mi casa, veo las tinieblas en mi casa, y esto nos está consumiendo como familia. Esto nos está secando, esto nos está robando el gozo, esto nos está robando la alegría, el contentamiento. Eso nos está llevando a tener situaciones de angustia, de dificultad,
de gritería, de maledicencia, que fue una de las facetas que no alcanzamos a poder desarrollar en la limpieza de la casa, en los cambios de naturaleza. En los cambios de naturaleza, dice el Señor en el libro de Efesios que estuvimos viendo, quítense de vosotros toda gritería, toda ira, toda maledicencia, quiten de vosotros todas estas cosas, que son parte de las manifestaciones de una antigua naturaleza. Cuando la Biblia habla acerca de que lo de arriba lo que buscaba era despedazar, era romper, era fragmentar a este niño. Yo estoy llevando esto al ángulo de nuestras casas y al ángulo de nuestra familia. Cuando se meten las tinieblas a nuestra casa, cuando hay esclavitud en nuestra casa, cuando hay cadenas de maldad en nuestra casa, cuando hay ataduras en nuestra casa, cuando hay gente que avanza un tiempo y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Llámese vicios, como lo dije recién, llámese drogas, llámese temas de inmoralidad, llámese temas de irresponsabilidad. Les voy a compartir un tema, no sé si alcance hoy, quizás el miércoles, de los que fueron apartados para cargar cosas sagradas. Es tremendo ese tema también, ese punto. También lo tengo acá, pero no sé si nos da el tiempo ahora. Ahora estamos hablando una palabra de enseñanza para la casa, para el punto que estamos viendo casa y núcleo familiar. Una situación aquí en la familia. El enemigo busca fragmentar, busca dividir, busca arruinar una casa. Entonces la forma de meterse, la forma de apoderarse de esa casa es estableciendo dominio, es estableciendo tropiezos, es estableciendo pleitos, es estableciendo oscuridad y es estableciendo sequía. 5 características que el enemigo trata y busca de poder sembrar en una casa para que no prospere y que sea fragmentada. Ahora, el verso 19, para los que se están conectando tarde, estamos hablando acerca de los llamados aparte y estamos analizando Marcos capítulo 9, versículo 28 y haciendo un análisis un poquitito de esos versículos que están ahí. Entonces, tomando ese ángulo, estamos ahora viendo Marcos 9, verso 19. Porque recuerde que el padre de familia le dijo que lo había traído a los discípulos, pero ellos no pudieron resolver la situación. Entonces viene el Señor en Marcos 9, verso 19, y dice, y respondiéndoles Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Tráiganmelo a mí. Traédmelo, dice. Tráiganselo al Señor. Hermanos amados, yo estoy convencido que hay cosas que nosotros no vamos a poder solucionar. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Y en la medida que tú aprendas a descansar más en Dios, más fácil te va a ser salir adelante. La Biblia habla en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, si no me equivoco en adelante. Venid luego, dice el Señor, venid a mí, los cargados y los trabajados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas cuando tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las mentiras del diablo que ha trasladado a la iglesia, producto de la influencia del sistema, es hacerle pensar que el compromiso del cristiano con las cosas de Dios le quita mucho tiempo, le quita mucha energía, que lo cansa, que hay otras cosas más relevantes, que hay otras cosas más importantes y que el Señor entiende. Pero sin lugar a duda, esa mentira del diablo desata mayor cansancio que aquella persona que sí establece un compromiso real con el Señor, que le va a repercutir en trasladarle descanso para su alma, descanso a su corazón, descanso a sus pensamientos, descanso a su alma. Cuando llegue el momento donde nosotros aprendamos a decirle al Señor, echo mis cargas sobre ti. No puedo con este dolor, no puedo con esta prueba, no puedo con esta adversidad, no puedo con esta... Y haz tú tu voluntad, Señor, haz tu voluntad.
cuando yo abrazo la voluntad de Dios y cuando yo acepto la voluntad de Dios, entonces recién se desata el consuelo, la paz, la tranquilidad, el descanso, porque acepté y estoy aceptando que no puedo yo y que descanso en la soberanía divina del Señor. Muchas de las personas que tienen influencias, hermanos amados, del Leviatán, que tiene que ver con esta entidad de orgullo, de altivez, de ¿verdad? Autosuficiencia, de soberbia, tienen el problema en que intentan continuamente ellos darle solución a todas las cosas. Y es muy difícil, amados, es muy difícil llegar a uno a darle solución a todas las cosas porque se va a destruir, va a arruinarse porque es imposible que uno pueda solucionar todas las cosas. Sin lugar a dudas, necesitamos la ayuda del Señor. Hermano amado, hermana amada, tú necesitas la ayuda del Señor porque el Señor dijo, tráiganmelo a mí. En esta oportunidad es donde tienes que traer todas tus cargas. La Biblia dice, echa sobre mí tu ansiedad porque yo tengo cuidado de ti. Trae toda tu carga sobre mí para que yo la lleve por ti y tú preocúpate de llevar mi carga. Mi carga es fácil, mi carga es ligera, pero no te vas a destruir, te va a ser más fácil. Yo voy a llevar tu carga pesada, tú vas a llevar la carga más liviana. Bendito sea el Señor por esa ayuda divina. El Señor le dice, esta generación incrédula, generación viene de gen, viene de espeiros, viene de semilla, viene de descendencia. Esta descendencia, esta gente carga una genética donde le es muy difícil creer y asimilar lo que tienen que hacer. Recuerden que muchos de ellos traían una genética de hermanos amados, de una tribu de Judá, eran hebreos, muchos de ellos se habían apartado, otros se habían vuelto, había una mezcla también entre ascendencia israelita. Recuerden que Abraham tiene ascendencia del arameo, del eteo, y toda esta carga genética venía repercutiendo hasta este tiempo, hasta el tiempo donde estaban los discípulos, y los discípulos solamente habían tenido una influencia muy grande, pero una influencia religiosa. La influencia religiosa te hace solamente pensar racionalmente en las cosas, no te hace pensar en una plataforma de fe, sino que te hace pensar en una plataforma de razón. Más bien, ¿cómo voy a dar esto si me puede faltar esto? Razón más que fe. ¿Cómo va a ocurrir esto si está ocurriendo esto? Razón más que fe. Estoy hablando dentro de la plataforma del creer, no de la plataforma de la voluntad de Dios, porque la soberanía de Dios va a ser lo que Él estime conveniente que tiene que hacer para nosotros. Pero mi tarea y tu tarea es creer continuamente en el Señor y poner toda nuestra fe en Él. Ahora, adelantémonos, hermanos amados, al verso 28, porque sigue siendo interesante el análisis. Luego que el Señor les reprende, luego que el Señor los confronta, le dice el verso 20 de Marcos 9, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, aleluya, cuando los espíritus inmundos, cuando los demonios, cuando los ángeles caídos, cuando toda la influencia de tinieblas que ha estado encriptado, oculto, ha sido en tu casa, vean a Jesús en tu casa, van a intentar dar los últimos golpes, van a intentar dar los últimos embates, van a intentar oprimir al jefe de familia, oprimir a la madre, oprimir a los hijos, van a intentar no soltar lo que han tenido por mucho tiempo. Prepárese, porque en este tiempo también van a darse algún tipo de confrontación espiritual, pero solamente porque los espíritus inmundos están viendo que Jesús está llegando a tu casa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se están dando cuenta que Jesús está llegando a su casa? Que el Señor está llegando a su casa, que la influencia del cielo está llegando a su casa, que ahora está comenzando a llegar armonía a su casa, que ahora está empezando a llegar paz a su casa, que ahora está empezando a llegar lo de Dios a su casa. Y cuando los espíritus inmundos o las manifestaciones espirituales ven esta realidad, inmediatamente quieren dar sus últimos golpes, quieren dar su última forma de poder vencer y poder arruinar y poder subyugar lo que ellos tenían. Pero bendito Dios, no van a poder.
bendito Dios, no van a poder. Primero Dios, que Él está peleando con su pueblo, que Él está defendiendo a su iglesia, que su pueblo no está solo, que su pueblo está amparado bajo la cobertura del Santo Dios, porque el Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, no duerme. Ese Dios que tú tienes no descansa. Ese Dios no tiene tiempo como nosotros. Él habita fuera de la dimensión del tiempo nuestro y gobierna sobre los tiempos, sobre los aiones, dice la Escritura. Él gobierna sobre los gobiernos de los hombres y sobre toda estructura. Y solamente Dios nos puede dar la victoria. Solamente Dios nos puede entregar la ayuda. Alguien que diga amén a eso. Alguien que le diga, Señor, Señor, solamente tú puedes salvar. Solamente tú me puedes ayudar. Solamente tú me puedes levantar. Solo no puedo, Señor. Por tiempo llevo esta prueba. Por tiempo llevo esta crisis familiar. Ya venía con problemas, ya venía con situaciones en mi hogar y ahora que estoy en la casa como que veo que se quieren manifestar aún más fuerte. Pero por algo el Señor va a llegar a tu casa. Por algo el Señor está llegando a tu casa porque Él quiere establecer una total sanidad, una total liberación, una total estructura de romper cadenas en el nombre de Jesús. Y todo esto se hace para aquel que quiere que se realice en su vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios por eso, hermanos amados. Dice la palabra del Señor, y esto me llamó la atención poderosamente, porque cuando hablamos en el mundo, hermanos amados, espiritual, cuando hablamos en el mundo espiritual, el diagnóstico es muy importante acerca de la situación, es muy importante. Y esta situación que se estaba dando en esta familia, con este jefe de familia y con este hijo, que estaba en esta situación conflictuada, que no tan solamente es problema del hijo, sino que hay problemas que a veces los padres hacen cosas que no tienen que hacer. A veces también los padres tienen que darse cuenta que los hijos terminan como terminan, porque los padres no hicieron lo que tenían que hacer. Los padres son responsables de ser custodios de sus hijos, cuidar los valores, cuidar los principios, cuidar los consejos, la enseñanza, velar por las amistades, velar por lo que miran, velar por lo que oyen, velar dónde van, velar por su corazón, velar por lo que está dentro de ellos, velar por sus pensamientos, etcétera, etcétera. Custodios, centinelas de la vida de sus hijos, ¿ok? Por eso dice la Biblia, no des descanso a tu semilla, ni a la semilla en la tarde. Y semillas son los hijos. Entonces la semilla dice, no dejes solo a tus hijos en temprana edad, ni tampoco lo descuides cuando esté más grande, porque tú no sabes qué es lo que puede ocurrir, entonces tienes que estar ahí pendiente. El verso 20 dice, se lo trajeron y cuando el espíritu inmundo, el espíritu vio a Jesús, al instante, el último golpe, sacudió al niño con violencia, quiso dar su golpe violento. Hágase usted la idea de que muchas veces usted quiere estar en armonía y de repente se levanta una tormenta en su casa, una violencia, una pelea, un pleito, una crisis matrimonial y hay gritería y hay desaveniencia y problemas con los hijos. Y usted dice, ¿pero de dónde salió esto? ¿De dónde salió este problema? Si veníamos tan bien, si veníamos tan tranquilos y de repente un problema, una palabra, una situación y todo se destruyó. Todo se derrumbó. Y aquí ocurre eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu ve que Jesús quiere, que se está acercando, entonces con violencia intenta, ¿verdad?, establecer su dominio. Con violencia el muchacho lo sacudió y este cayó a tierra y se revolcaba, perdía el control. Con violencia se descontroló. Verso 21, y Jesús preguntó al Padre, diagnóstico. Iglesia, hermanos amados, diagnóstico. Y el Padre preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Hasta este punto Jesús no le había tocado. Hasta este punto Jesús no había impuesto mano, no había proclamado alguna palabra, solamente se había acercado. Pero cuando vio la manifestación, a él le llamó la atención. Entonces preguntó, ¿hace cuánto tiempo que sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay muchas familias cristianas que permitieron que estas cosas ocurrieran en los tiempos de ignorancia y en los tiempos de carnalidad o inmadurez. Entonces, cuando viene más adelante el proceso de madurez, ya las cosas se adquirieron en el proceso de inmadurez. Interesante, ¿verdad? Interesante ese punto.
desde su niñez. ¿Por qué digo desde su niñez asociando la inmadurez y la carnalidad? Porque, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo habla de que los niños espirituales son igual a carnales, porque donde hay niños y hay carnales, hay pleitos, divisiones y contiendas. Entonces, por eso hago la alusión de la inmadurez con relación a la niñez. La pregunta era importante: ¿cuánto tiempo se manifestaba esto? ¿Hace cuánto que viene esto? Y la pregunta que usted se tiene que hacer en su casa: ¿desde cuándo empecé a tener problemas con mi esposo? A ver, ¿desde cuándo empezamos a tener problemas con mi esposa? A ver, ¿qué situaciones gatillaron para que ocurrieran estos problemas? ¿Desde cuándo comencé a tener problemas con mi hija? ¿Desde cuándo empecé a tener problemas con mi hijo? ¿Desde cuándo comenzaron los problemas en la economía? ¿Desde cuándo empecé a perder la calma? Empecé a perder el control. ¿Desde cuándo empecé a llenarme de ira, de enojo, de rabia, de resentimiento? ¿Desde cuándo empezaron a suceder estas cosas? ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál fue el gatillante que hizo que se metieran estas situaciones a mi casa y que me cambiaran a mí? Yo no era un airado, soy un airado ahora. Yo no era una persona que tenía rabia, tengo mucha rabia. Yo no era un mentiroso y estoy mintiendo. Yo quería hacer lo mejor para mi familia y ahora tengo rabia. Yo siento que amo a mi esposa, pero tengo mucha rabia y resentimiento con ella por las cosas que hizo, por las puertas que abrió. Yo tengo mucha rabia con mi esposo por las cosas que hizo, por las puertas que abrió. Hermanos, estamos en el año de la reconciliación. Estamos en un proceso de consagración. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios todas las hace nuevas. Dale la oportunidad al Señor para que entre a tu casa. Dale la oportunidad al Señor para que Él te dé la victoria en lo que tú necesitas. Deja que el Señor pelee por ti las batallas que tiene que pelear. Deja que el Señor salga victorioso en aquello que tiene que hacer en tu casa. Déjate de pelear tú con tus propias fuerzas, porque vas a fracasar. El peligro de los fuertes, y cuando se hizo fuerte fue para su ruina. Pero cuando soy débil, cuando digo, Señor, yo no puedo, descanso en ti, entonces cuando soy débil, entonces comienzo a ser fuerte. Como dice la Biblia, ese hombre que se mantuvo en humildad recibió una ayuda divina. No se hizo fuerte, sino que supo que solamente Dios podía entregarle la ayuda que él necesitaba. ¿Hace cuánto que sucede esto? Verso 22, y muchas veces lo ha echado al fuego y también lo ha echado al agua para apulimi, para destruirlo. Cambios sustanciales. A veces la familia anda bien, a veces la familia anda mal. A veces la familia está en el infierno, a veces está en el río de Dios. A veces está bien, a veces está mal. En el agua, en el fuego. En el agua, en el fuego. Arriba, para abajo. Doble ánimo. A veces bien, a veces mal. A veces todo lo de Dios, a veces nada de Dios. A veces queremos todas las cosas del Señor, a veces no nos importa las cosas de Dios. A mí me llama la atención cómo hijos del Señor quieren lo de Dios, escuchando, hermano amado, a destajo, música mundana, hermano amado, reggaetón en la casa, cumbia en la casa, rock en la casa, y queremos que Dios venga a nuestra casa. Un mal lenguaje, una mala comunicación. ¿Por qué le digo una mala comunicación? Porque ¿cuál era el espíritu que tenía subyugada a esta persona? Porque lo que yo le dije eran manifestaciones que se estaban dando, pero la identificación del espíritu es el diagnóstico del discernimiento espiritual. Fíjese lo que ocurrió y el Señor dijo: espíritu mudo, espíritu mudo, espíritu mudo. El espíritu mudo es aquel que te cierra la boca para no hablar. Y fíjese que es interesante ver que muchas familias pierden la capacidad de la comunicación. Ahora, ¿sabe lo que está haciendo el Señor? Al meterlo a la casa, comuníquense. Ya no puede andar con el celular a cada rato, ya no va a andar viendo televisión todo el día, porque, hermano, aunque a usted le guste la televisión y esté todo el día viendo televisión, espero que no, pero si fuera así la realidad, en algún momento le tiene que cansar. Entonces va a tener que ejercer el proceso de comunicación. El proceso de comunicación va a tener que echar de su casa el espíritu mudo. Sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera, espíritu mudo, en el nombre de Jesús. Cambios sustanciales en el fuego, cambios sustanciales en el agua, estando ahí en el fuego, en el agua, el desequilibrio en la familia, no hay equilibrio. Cuando no hay equilibrio, hermanos amados, es peligroso,
porque no hay un caminar estable, un caminar firme, y muchos de los problemas que se dan en el equilibrio tienen que ver con estructura. Otro aspecto importante que tiene que ver con el equilibrio es problemas en el oído. Un problema en el oído que afecta al oído medio te bota, te hace caer, te hace que pierdas el equilibrio y te vengas, ¿verdad?, al piso. Problemas en el oído afectan el caminar. Es interesante el problema. Cuando tú no sabes oír, seguramente no sabrás caminar. Cuando tú no sabes oír, seguramente no sabrás caminar. Que no oye bien, no camina bien y no declara bien. Principio ahí para que lo tenga presente. Ejerce el diagnóstico y se da cuenta y dice, muchas veces lo echa al fuego, muchas veces lo echa al agua para destruirle. Apolimi, para arruinar nuestra casa, para arruinar nuestra familia, para arruinar nuestro matrimonio. Pero ahí miren lo que dice este hombre. Es lo que usted tiene que decir. El verso 22. Pero si tú puedes, le dice este hombre al Señor, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si tú puedes hacer algo, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si está en la voluntad tuya, ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo me dices eso si yo puedo? Yo tengo el todo poder. Y parece que el Señor sí tenía ganas de ayudarle. En este proceso parece que era la voluntad de Él hacer esta sanidad en este jovencito, de poder liberarlo, ¿verdad? Esta sanidad espiritual, de poder hacer una liberación. Porque mire que hay gente que está sana físicamente, pero enferma espiritualmente. ¿Qué será peor? Yo creo que es peor el enfermo espiritual, porque el enfermo espiritual se pierde. En cambio, lo que se da en la estructura, en la carcasa, eso se subsana mientras el alma y el espíritu esté bien. Sabemos que se va a ir con el Señor. Así que es importante, hermanos amados, establecer estos principios. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Hay una probabilidad mayor. Hay una probabilidad mayor de que algo ocurra cuando tú crees. Posible. Hay más posibilidad de que algo pueda ocurrir. Hermanos, es importante aprender a definir bien los conceptos, porque a veces para el que cree todo es posible. Definición del hermano. Dios lo tiene que hacer. No. Para el que cree todo es posible. Para el que cree aumentan las probabilidades de obtener una respuesta de Dios. Ok. Verso 24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Yo creo, pero aún así tengo cosas en mi vida que me afectan. Por favor, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, y ahí mire la revelación del Señor, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Todos los problemas que se manifestaron en esta casa de este joven y de este hombre se desataron por un espíritu sordo y mudo. Muchos de los problemas que se dan en la casa se dan por la ausencia de saber escuchar y saber hablar bien. La importancia de oír y la importancia de declarar bien, la importancia de oír y declarar. El que oye mi palabra y la hace será un hombre prudente. El que oye mi palabra y la cree. El que oye mi palabra y se alegra. El que oye mi palabra y la entiende. El que oye mi palabra. El que oye mi palabra. El que oye mi palabra. Quiere decir que hay personas que tienen serios problemas en sus familias porque tienen un espíritu sordo. Y cuando hay un espíritu sordo, se destruye la comunicación. Se destruye la capacidad de comunicación en la familia. Hay gente que no sabe hablar. Hay gente que solamente empieza uno a decir dos o tres cosas, se ofusca. Ya esto, dejémoslo hasta ahí nomás. Yo no voy a hablar más de este asunto, ya me voy, déjalo ahí. No, tiene un espíritu sordo y tiene un espíritu mudo.
no sabe cómo comunicarse. Ahora yo quisiera llevarle a ese ángulo también a su hijo. Si el hijo tenía un espíritu sordo y mudo, quiere decir que el hijo le costaba comunicarse con su padre. Quiere decir que una de las cosas que tenemos que trabajar en este periodo de nuestra casa es volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Preocúpate de ver que tu hijo no tenga un espíritu mudo, que no tenga confianza en ti, que no te hable, que no te diga lo que siente, que no te diga lo que piensa, que no te diga las cosas que le suceden. Porque puede ser que un espíritu sordo y puede ser que un espíritu mudo están hablando. Generalmente, el que tiene problemas al oído tiene problemas para hablar. Entonces yo diría que están conectados. Sordera dificulta el proceso de hablar. Por eso espíritu sordo va acompañado con espíritu mudo. Problemas de oír son problemas para hablar. Que tenga problemas de hablar es porque también tiene problemas en el oír. Así que es muy importante entender que un padre puede tener el problema de un espíritu sordo y mudo. Como no oye, no sabe hablar. Y un hijo puede tener problemas sordo y mudo. Como no oye, no sabe hablar. El padre no sabe escuchar al hijo. El padre no sabe escuchar al hijo y el hijo no sabe escuchar al padre. El esposo no sabe escuchar a la esposa no sabe escuchar al esposo, entonces no logran establecer un punto de contacto por producto de este, hermanos amados, espíritu inmundo, sordo y mudo, que ejerció dominio, que los hacía tropezar continuamente, que les desató el descontrol, que los llenó de tinieblas y que los estaba consumiendo y secando como familia. Es muy relevante y importante entender que el Señor nos lleva aparte, nos metió a las recámaras interiores para que comencemos a trabajar en lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Por esto. Por esto no pudiste vencer, no pudiste echarlo fuera. Hay situaciones que tú tienes que cambiar. Vas a tener que destapar tus oídos. Vas a tener que, hermanos amados, comenzar a hablar. Vas a tener que comenzar a comunicarte de una mejor manera, a oír de una mejor manera. Vas a tener que identificar, establecer diagnósticos, ver cuáles son los puntos donde empezaron a ocurrir cierto tipo de eventos, cierto tipo de situaciones, cierto tipo de áreas que comenzaron a desatarse en su vida, los asideros espirituales, las puertas que se abrieron, los conflictos que llegaron, las cadenas de tus hijos, las cadenas de tu esposo, de tu esposa, e ir identificándoles. Espíritu sordo y mudo, sal fuera, no vuelvas a entrar a esta casa. Verso 26, y después de gritar, espíritu inmundo, dando alaridos porque empezó a perder fuerza y de sacudirlo terriblemente, descontrolarlo, salió del muchacho y lo dejó como muerto. Ahora, hermanos amados, este proceso también es que quedó como sin fuerzas. Pero bendito el Señor, que en este proceso Dios te va a dar fuerzas. Dios le va a dar fuerzas al cansado. Dios le va a dar fuerza a aquel que lo necesita. Dios va a ayudar a su pueblo. Dios lo va a ayudar. Pero Jesús, tomando de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Y en el nombre de Jesús, en este día, el Señor viene a tomarte de la mano para que tú te levantes y para que te pongas en pie. Te vas a levantar y te vas a poner en pie. Te vas a levantar y te vas a poner en pie. En el nombre de Jesús te vas a levantar y vas a romper las cadenas de opresión, vas a reprender todo espíritu mudo, todo espíritu sordo de tu casa. En el nombre de Jesús vas a comenzar a echar fuera toda manifestación espiritual, porque tienes la autoridad de Cristo y la sangre de Cristo está en tu casa. La sangre de Cristo está en los dinteles de tu casa. Tienes al Cordero, tienes la palabra, tienes lo que necesitas. Y la respuesta era: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Dónde estaba la respuesta? El Señor lo tomó, lo puso en pie y dice ellos que le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros obtener la ayuda divina? ¿Por qué no pudimos obtener la solución que necesitamos? El Señor le dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Aleluya. Aleluya. Y el Señor hizo un hato de cuerdas y comenzó a sacar del templo.
como que las plagas sacó a alguna gente del templo que estaba bien, a otra gente del templo que andaba más o menos, y los trajo a su casa. ¿Para qué? Para que su casa se transformara en casa de oración, para que nos volviéramos a Dios en oración, en ruego, en súplica, en oración, en ruego, en súplica, buscando al Señor, buscándole al Señor en todo tiempo, con toda oración, con todo ruego, con toda súplica. Es interesante ver, hermanos amados, que también el Señor en una oportunidad se encontró con un hombre que estaba en esta condición. A ese hombre el Señor le dijo, Efrata, Efrata. Marcos 7, verso 33. Y tomándole aparte de la gente, interesante, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas, le metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Hermanos amados, Él adiestra mis dedos para la batalla. Y la lengua, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y mire qué interesante es que cuando Él tocó, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efrata, sean abiertos. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Escúcheme algo, usted va a pensar que estoy loco, no sé, ya poco me importa. En el nombre de Jesús vengo poniendo mis dedos sobre tus oídos y declaro con el poder del Señor que tus oídos y tu lengua son ungidos en el nombre de Jesús para que sean abiertos. En el nombre de Jesús, Efrata, sea abierto, que se abran los oídos, que se quite la ligadura de la lengua, que no haya más torpeza para hablar. Esas son las torpezas. Imagínense, hermanos amados, que Moisés dentro del ángulo ministerial era torpe para hablar, era tardo para hablar, pero dentro del ángulo familiar era torpe para hablar. En el ángulo familiar, ¿qué es torpe para hablar? Habla fuera de tiempo, habla tonteras, habla ofendiendo, habla humillando, habla, hermanos amados, hiriendo. No se da cuenta cómo está ofendiendo, cómo está dañando, cómo está subyugando. Hermanos amados, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos está llamando a un proceso de apartarnos para Él. Que este apartamiento nos tiene que llevar a comprender que hay una necesidad imperiosa de oración. ¿Quieres que tu casa, quieres que tu familia, quieres que tu matrimonio, quieren que tu hijo atormentado por un espíritu inmundo, por alguna influencia espiritual, que lo lleva a los vicios, que lo lleva a la droga, que lo lleva al alcoholismo, que lo lleva a la mentira, que lo lleva al engaño, a unas relaciones nocivas? Porque a veces los niños se meten en relaciones nocivas y los padres tratan de decirles, no es el camino, no es la forma, no es la manera. En este tiempo batallando con todo lo que tiene que ver con temas espirituales en su mente, en su alma, en su corazón. Muchas de esas cosas que se les metieron fueron porque los padres no estuvieron muy atentos a la situación, y en otros casos fueron que aún aconsejándole los hijos abrieron puertas. Es una responsabilidad en conjunto. Pero bendito Dios, Él nos está llamando aparte para poder establecer buenos diagnósticos en nuestra casa. Y si la pregunta nuestra es ¿por qué no pudimos hacer esto? Nos falta oración. Y a través de la oración vamos a poder confrontar a todo espíritu inmundo, a todo espíritu mudo, a todo espíritu sordo, espíritu mudo y sordo, que tiene subyugada a la familia, que está consumiendo la familia, que tiene encadenada la familia, que establece dominio, posesión sobre la familia, que establece derribar la familia, que los hace caer a los integrantes de la familia, el matrimonio los tira, los tira al piso, se caen, los hijos se caen, el matrimonio se cae, el esposo se cae, la esposa se cae, y tropiezan y tropiezan y tropiezan, que les hace perder el descontrol, espumarajo, domina el cuerpo, lo tira al piso, descontrolado, pierde el control. Y hermanos amados, le hace crujir los dientes, trae una influencia de tinieblas. Y finalmente los está secando, los está consumiendo. El Señor traiga la liberación en cada hogar. El Señor traiga la liberación, la evicción de una casa.
la evicción de una casa es poder identificar las cosas que están en la familia, identificar las cosas que están en el hogar, identificar las cosas que están en el matrimonio, identificar las cosas que están ocurriendo en el ambiente donde tú estás, en el ambiente donde están los tuyos. Y ayer, hermanos amados, estuve hablando con un hermano, no sé si ayer específicamente o antes de ayer, que me contaba de alguna situación espiritual, y yo le decía, hermano amado, esa es la oportunidad de Dios. Dios te está mostrando cosas que están en tu casa, situaciones que están en tu casa, que tienes que ajustarlas, que tienes que enfrentarlas. Hermanos amados, hay situaciones que enfrentar, hermanos, en nuestra casa. Hermanos amados, benditos del Señor, hombres de jerarquía, hombres de autoridad. Dios a ustedes los ha escogido, varones amados, ejército del Señor, sacerdotes reales, hombres de valor, gente de carácter. Dios está llamando a un ejército de valientes sacerdotes que se levanten a favor de su casa, a favor de su familia. Rompe la desidia, rompe el ocio, rompe la negligencia. Dios te ha llamado a poder ser un instrumento útil en las manos del Señor. No os engañéis, porque ustedes Dios los ha escogido para que estén delante de Él, para que sean sus ministros, para que les sirvan, para que le quemen incienso. Bendito sea el Señor. Nunca la maldición vendrá a una casa sin causa. Dice la palabra que así como el gorrión se lanza a la red, así la maldición nunca vendrá sin causa. Eso lo dice Proverbios capítulo 26. Y cuando el hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Hasta cuando uno más fuerte lo ataca y lo vence y quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye el botín. Vengo a decirte de parte del Señor que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y tienen la palabra del Espíritu, y tienen la oración, que es la llave de todas las cosas, y tienes el escudo de la fe, y tienes la coraza de justicia, y tienes el apresto del evangelio, y tienes el yelmo de la salvación, y tienes el cinto de la verdad, porque conoceréis la verdad, aleluya, y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre en el nombre de Jesús. Y la verdad, hermanos amados, que cuando estamos en la unción del Señor, cuando estamos en la palabra de Dios, cuando estamos en el río de Dios, no hay lugar, hermanos amados, que nos pueda desconectar del fluir del Espíritu de Dios. Y así como Jesús le dijo al centurión, le mandó la palabra y le dijo, sea como has creído. Y al instante su criado en la casa fue sano. Así envío la palabra a tu casa. Así envío la palabra a tu familia. Así envío la palabra a tu hogar. Así envío la palabra a tu matrimonio. Así envío la palabra al corazón de tus hijos, para que tú la creas, para que tú la recibas y para que tú digas, en el nombre de Jesús me tomo de esa palabra, la creo, la recibo. Y comenzó a declarar que viene un tiempo donde Efrata, los oídos se abren. Comenzamos a declarar que viene un tiempo donde, hermanos amados, los ojos se abren. Comenzamos a declarar un tiempo donde la boca se abre para declarar la bondad de Dios, para declarar el poder de Dios, para declarar que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, para declarar que Dios, que la porción de su pueblo es sustanciosa, para declarar y recordarte que no estás en la ley de las migajas, que el pan de los hijos es la liberación. En el nombre de Jesús. Es una batalla de palabras. Mucha gente está atemorizada por las cosas que dicen, hermano amado, las tinieblas. Y las tinieblas pueden decir lo que quieran, hermanos amados. Pero es una batalla de declaraciones. Es una batalla de declaraciones tan importantes que nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra, soltar la palabra, soltar la palabra, soltar la palabra, soltar la palabra.
¿Para qué? Para que nuestra casa, en el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, estructure, gobierne, dominie, ejerza dominio sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra, bendita sea su gloria. ¿Por qué no pudimos? Le dijeron los discípulos. Y los discípulos, aparte con el Señor, le preguntaron, ¿por qué no pudimos? Y no podemos, hermano amado, si no oramos. Si no oramos, no podemos. No es lo que sabes, es lo que vives. Una cosa es saber la palabra, pero no podemos sustentarnos, hermanos amados, en la vida sin oración. La oración eficaz, la oración del justo que se hace conforme a la voluntad de Dios. Hermanos amados, porque Dios nos llama a nosotros a declarar con fe. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro lugar y esa es nuestra posición. Pero la oración es importante. ¿Tienes un hijo descarriado? La oración. Iglesia, no te rindas. El padre no se cansó. El padre no se cansó de salir a la puerta de su casa a mirar si el hijo volvía. No te canses de tener la esperanza de que un día tu hijo descarriado va a volver a casa. No te canses de esperar que va a volver a casa. Pero no te canses de creer que lo más importante es la salvación de su alma. Es la salvación de su alma. De que si está con el Señor estará mejor que cualquiera que está en una condición más terrenal. La salvación del alma, la salvación de ese espíritu redimido que vuelva a ser perfeccionado en la Sion celestial. Hermanos amados, es el fin de nuestra fe. Recuerda que Dios te va a otorgar esa oportunidad en el tiempo de la reconciliación. En el tiempo de la reconciliación, alimenta tu fe. José traía estas palabras a su corazón. Él las traía a su corazón y eran esperanza. David, si no me equivoco, era el que decía, por las noches tengo angustias y agobios, pero traigo estas palabras a mi corazón y me consuelo es tu palabra. Toma estas palabras. Recuerda los momentos espirituales que viviste con tus hijos y declara sobre esos momentos. Declaro que estos momentos van a ser mejores porque la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Hermanos amados, mi oración como siervo, como pastor, como instrumento en las manos del Señor para bendecir a un rebaño es: oramos para que Dios venza toda incredulidad en nuestros hogares. Oramos para que la misericordia de Dios sea desatándose sobre nuestras familias. Hay padres de familia que le vienen por temporada las cosas espirituales. Nunca va a obtener los resultados. No. El que no persevera hasta el fin no ganará. Las cosas no están al principio. Las cosas, hermano amado, las recompensas más grandes están al final. Al principio, todas las cosas se ven bien, pero las recompensas más grandes están al final. Y al final de los procesos y al final vas a ver las bondades de Dios aquí o en la vida también venidera, como dice su palabra. Porque fíjese algo, aquí no hay títulos. Aquí podemos tener títulos, aquí tenemos que tener títulos y posesiones y lugares, pero allá usted va a tener el lugar que Dios le conceda, no por los títulos que tiene acá, sino porque ejecutó lo que Dios le pidió acá, porque no estaba la religión, atado a la religión, no estaba atado a las tradiciones, no estaba solamente un activismo religioso, no estaba convencido en su idea de lo que usted quería, de lo que usted pensaba, no, sino que dispuso su corazón, abrió su corazón para que Dios hiciera con usted todo lo que tenía que hacer. Oramos al Señor. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos que están en sus casas, Señor. Mis hermanos que están en sus hogares y donde quiera que llegue esta transmisión. Los discípulos te preguntaron aparte, Señor, ¿por qué no pudieron? Y muchas veces vienen esas preguntas a nuestras familias, a nuestros hogares. ¿Por qué no pudimos?
con esta situación, por qué no pudimos con esta situación en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en cualquier situación en la casa, viene esa pregunta. Pero tú, Señor, nos has traído luz. Señor amado, nos has traído luz. Porque tiene que haber un momento donde ese nivel de fe se sume a ese tiempo intenso de oración, acompañado de la voluntad buena, agradable y perfecta, para obtener el resultado, Señor, en ti. Sabemos que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si nos oyes, sabemos que nuestras peticiones serán respondidas. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades. Eres tú, Señor, en nuestra vida. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.